Ya ustedes posteriormente en su curso de fisiología van a poder hablar de otro tipo de potencial de membrana, que es el potencial de acción. Pero el potencial de acción solamente lo pueden lograr llegar las células que se consideran como células excitables. El común denominador de las células no llega a potenciales de acción, solamente posee potenciales de reposo. Pero, vuelvo a resaltar, para el caso de células excitables hay otro tipo adicional de potencial eléctrico que vendría a ser el potencial de acción, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en las neuronas, en las células musculares, en células sensitivas, en algunas células endocrinas, ¿no? Podemos encontrar, ya que ellas dependen de lograr un potencial de acción para recién un cambio en el potencial de membrana, de ese valor que hemos mencionado, para poder lograr recién ser activas y participar de sus funciones, ya sea de transmisión del impulso nervioso, contracción, el caso que sea, ¿no? En cambio, las otras células no necesitan un potencial de acción para cumplir sus funciones, digamos. Estas básicamente lo pueden hacer gracias a la llegada de señales químicas o físicas, ¿no? No necesitan potenciales de acción. En cambio, las excitables sí, necesitan lograr pasar de un potencial de reposo a un potencial más alto que sería el potencial de acción. Bueno, un potencial mayor, digamos, pero en realidad ya esto lo van a estudiar, como les digo, a mayor profundidad en su curso de fisiología. Pasemos al tema de uniones celulares, porque nuestras membranas celulares tienen en su superficie, tienen estructuras que les permiten unirse entre ellas, y no solamente entre ellas, sino también unirse ellas a componentes de la matriz extracelular. Imaginémonos nuestras células y que en el medio extracelular hay una serie de proteínas como por ejemplo colágenos, hay otros componentes como la fibronectina, las lamininas, ácidos hialurónicos también pueden estar ahí libres, ¿no es cierto? Entonces, nuestras uniones celulares nos pueden permitir también anclar a nuestras células a su propia matriz, a su propio medio donde debe de quedarse y establecerse. Un proceso muy especial en el caso del desarrollo embrionario. Bien, cuando hablamos de las uniones celulares nos estamos refiriendo entonces principalmente a glicoproteínas, ¿no? Proteínas y glicoproteínas. Las uniones celulares, en primer lugar, para poder hablar en términos generales, identifiquemos que las podemos clasificar en dos grupos. Las que son uniones complejas, que vienen a ser la suma en realidad de varias proteínas, por eso se llaman complejas, ¿no? Porque están constituidas por varias proteínas que se asocian entre ellas formando una unión de estructura compleja. Y por otro lado tenemos las uniones no especializadas, que son de estructura bastante básica, muy sencillitas ellas, ¿no? Pueden ser una proteína monomérica o pueden ser diméricas, o sea, tener dos cadenas constituyéndolas, pero son una proteína, ¿no? En cambio, vuelvo a señalar, las complejas tienen toda una estructura macro. Ahora, para el caso de las uniones complejas, donde están los desmosomas, ahí vamos a hablar de desmosomas puntuales, hemidesmosomas y desmosomas en banda. También están, aparte de los desmosomas, están lo que vienen a ser las uniones comunicantes y las uniones estrechas. Y en el caso de las uniones no especializadas tenemos a las caderinas, selectinas, integrinas, a la superfamilia de las inmunoglobulinas, y muchos añaden allí también a los proteoglicanos, de los cuales ya hemos hablado en una clase anterior, que nacen en las células, se quedan en la superficie algunos y otros se vacían totalmente al medio extracelular, o sea, se liberan y terminan formando parte de la matriz extracelular, pero muchos se quedan también ahí en la superficie anclados. En el caso de las uniones complejas, les decía, la ubicación de estas estructuras que, como les digo, tienen una naturaleza sumamente compleja, determina que tengan una ubicación específica. Entonces, para el caso de las uniones complejas, vamos a dividir a las células en 3 zonas para poder ubicarlas a estas. A ver, en este grafiquito que tienen aquí, entonces, esta parte superior que estoy señalando con la manito, vendría a ser la llamada zónula occludens, o sea, la zona más apical, la más de arriba de la célula, ¿sí? Sería la zónula occludens.
Y justamente se llama ocludens porque allí encontramos típicamente las uniones oclusivas o también llamadas uniones estrechas, que hace un ratito les mencioné entre las complejas, o también se conocen como uniones íntimas. Como pueden ver, íntimas porque acercan más a la célula de lo que por sí ya las dos células aledañas estaban, ¿no es cierto? Son zonas donde la unión se hace más íntima, ¿sí? A pesar de que sí hay un espacio entre ambas, sino que es mínimo. Luego, la siguiente porción, esta zona, digamos, todo este sector que viene a continuación de la zónula ocludens, se llama zónula adherens. Zónula adherens con H. Y luego tenemos ya la zona que incluye a la base de la célula, ¿no es cierto? Desde un punto, diríamos, medio hacia abajo. Esa se llama mácula adherens. Mácula adherens. Repito entonces, tenemos arriba zónula ocludens, zónula adherens, mácula adherens, ¿no es cierto? Todo este sector inferior, la base, mácula adherens. En la zónula ocludens, como ya les dije, encontramos a las uniones estrechas, uniones ocludens o uniones íntimas, que ya les mencioné. En la zónula adherens, perdón, en la zónula adherens encontramos a los desmosomas en banda, ¿sí? A los desmosomas en banda. Y en la mácula adherens encontramos a los desmosomas puntuales, a los hemidesmosomas y encontramos a las uniones comunicantes, como se ve allí en el gráfico, ¿sí? Repito, en la mácula encontramos desmosomas puntuales, el otro tipo de desmosomas, porque eran tres tipos, les dije, el puntual. Los semidesmosomas, ahí los estoy señalando, y las uniones comunicantes, o también conocidas como uniones GAP, o nexus, también le llaman a estas uniones nexus, o GAP, o comunicantes. En cambio, las uniones no especializadas no van a tener una ubicación precisa, como vamos a ver en la mayoría de ellas, por eso es que no hablamos de una... Inclusive, muchas de las uniones no especializadas pueden estar formando parte de uniones complejas. Bueno, no muchas, en el caso de las, sobre todo las caderinas, pueden estar conformando parte de uniones complejas también, pueden estar asociadas, ¿no? Muy bien. Aquí a la derecha están viendo uniones no especializadas que les mencioné, ¿no? Las caderinas, que les acabo de volver a señalar, que pueden formar parte también de las complejas. Tenemos las selectinas, las integrinas, y acá tenemos una CAMS del tipo inmunoglobulina. Muy bien, pasemos a la siguiente. A ver, no me quiero pasar la hora, es de 9:40, 10:30, 11:20, ¿no? Ya, estamos bien. Vamos al detalle entonces ahora del estudio de cada una de estas uniones. Las uniones, empecemos por las uniones complejas, los desmosomas. Hemos dicho que hay de tres tipos. En el caso de los desmosomas puntuales y los hemidesmosomas, tienen una estructura común. En cambio, los desmosomas en banda sí tienen una estructura diferente. ¿Listo? Vamos con los desmosomas puntuales, en primer lugar. En el caso de los desmosomas puntuales, se han identificado cerca de 15 proteínas diferentes. Acuérdense que son parte de las uniones complejas, ¿no? Están formados por varias proteínas. Algunos hablan de hasta cerca de 15 proteínas diferentes, se han podido identificar en diferentes tejidos también. Pero, en términos general, la estructura básica, entonces, vamos a clasificarla, miren aquí, a estos desmosomas puntuales. ¿Por qué se les llama puntuales? Porque parecen una unión celular. Miren, el desmosoma puntual de una célula se va a enlazar con el desmosoma puntual de una célula aledaña. Entonces, y van a enlazarse, ¿no? Y estas uniones son conocidas como que fueran remaches. Es como que ustedes agarran dos telitas y pasan un hilo con su aguja, ¿no? Y pasan sobre el mismo punto. Una vez, dos veces, tres. ¿Cómo queda esa unión? Bastante sólida, ¿no? Cuando han dado una puntada sobre el mismo sitio varias veces, ¿sí? Entonces es una unión fuerte, ¿no es cierto? Igualito. Los desmosomas puntuales hacen las veces de remaches entre las membranas de dos células aledañas, comunicándose un desmosoma puntual de uno, empalmándose con el desmosoma puntual de la otra.
Les decía entonces, ¿cuál es la estructura básica de estos? Se han identificado que los desmosomas puntuales están constituidos por una placa, ¿sí? Aquí en la parte superior la pueden ver mejor, ¿sí? Tienen una placa, acá abajo está como de amarillo, ¿no? Tienen la placa densa externa y tienen la placa densa interna, ¿sí? Tienen la placa densa externa y tienen la placa densa interna. Dentro de los componentes, a ver, se pueden subagrupar en tres. Lo que conforma esta placa, estas proteínas se conocen como plaquinas o desmoplaquinas. Las proteínas que conforman esta placa se conocen como plaquinas o desmoplaquinas. Y son un tipo de caderinas, señalan algunos investigadores, un tipo especial de caderinas. Luego tenemos a las proteínas del armadillo, que vendrían a ser estas de acá, miren, ahí están. Entonces, estas de acá son las plaquinas que les acabo de mencionar, estas que están como moraditas, que forman la placa, ¿no es cierto? Acá está el desmosoma de una célula y aquí está el desmosoma de la membrana de la otra célula. Este es el espacio entre las dos membranas, ¿no? De las células aledañas. Vuelvo entonces, esto moradito sería las plaquinas, ¿no? Que, como les digo, por algunos son considerados como un tipo especial de caderinas. Plaquinas o desmoplaquinas, es lo mismo, ¿sí? Bien, luego tenemos a las proteínas del armadillo, que son estas que están formando esta parte, ¿sí? Las proteínas del armadillo, o también conocidas como las que forman la placa densa pero interna, ¿sí? Y luego, ahora, ¿quiénes forman las proteínas del armadillo? Perdón. Ahí tenemos a las placofilinas y tenemos a las placoglobinas. Placofilinas y placoglobinas. Y luego, un tercer componente de los desmosomas puntuales sería estos de aquí, las proteínas desmosómicas, estas de acá, las proteínas desmosómicas, donde encontramos a las desmogleínas, Ay, perdón, voy a toser un ratito. Ya. Disculpen, pero me vino justo la garrafera. Bien, entonces tenemos, como les dije, a las proteínas desmosómicas, diríamos transmembrana, entonces, donde encontraremos a las desmogleínas y también las desmocolinas, ¿sí? Las desmocolinas. Ya está. Ahí estamos viendo entonces cómo a través de estas que en términos generales son caderinas, ¿sí? Como mírenlas, a estas desmogleínas son un tipo de caderinas en realidad. ¿Cuál de las caderinas que usted dice que forman parte de las uniones no especializadas, las de estructura sencillita? Sí. Miren cómo forman parte de una unión más compleja aún, ¿no? ¿Y qué estamos viendo por acá en negrito? Que llega a anclarse por el lado interno a esta unión celular de esta célula, y de igual manera en la otra célula aledaña también veo que tienen unos filamentos que se anclan. ¿Qué son esos? Filamentos del citoesqueleto. Se anclan a los componentes del desmosoma, igual que acá los ven abajo en rojo. Miren acá en rojo. Se llegan a anclar, sobre todo los de queratina. Los filamentos intermedios de queratina se anclan a los desmosomas. De tal manera que estas uniones no son uniones meramente externas, ¿no? Que tranquilamente una fricción, un movimiento celular brusco podría despegarlas. No, son uniones que vienen ancladas desde las entrañas por medio de estos filamentos intermedios, ¿se dan cuenta?
estamos comunicando las entrañas de una célula con las entrañas de otra prácticamente, ¿sí? Por eso los desmosomas puntuales están reconocidos como las principales uniones que permitan lo que son el establecimiento de los tejidos, ¿no? Son remaches, como les digo, y en realidad participan generando varios procesos, ¿no? Porque inclusive tienen que ver mucho, participan también en el desarrollo embrionario, en lo que es la migración de las células, que pueden migrar, por ejemplo, en el caso de los fibroblastos, tienen papeles importantes allí. Hacemos. El desmosoma en banda. Miren acá el desmosoma en banda. Como este desmosoma en banda, que acuérdense que se encuentra en la siguiente porción, donde dijimos zonula adherens, ¿no es cierto? Es el único que se encuentra en la zonula adherens, el cinturón en banda, el desmosoma en banda. Estos desmosomas en banda son de actina, de la proteína actina. Y si estamos hablando de una célula que tiene vellosidades, como las intestinales, acuérdense que el eje central de cada vellosidad también es de actina. Entonces, estos ejes de actina se conectan con las actinas que forman el cinturón. Y ahora, este cinturón interno de esta célula, miren cómo se termina, gracias a proteínas transmembrana, uniéndose al cinturón interno de otra adyacente. Y así, los cinturones están enlazados. Repito, ¿de qué son los cinturones? De actina. O sea, los desmosomas en banda en realidad son de la proteína actina, que se ayudan a empalmar gracias a la participación de otras proteínas transmembrana, porque el cinturón no atraviesa la membrana, ¿no es cierto? Va por dentro, nada más. Entonces, estas que sirven para unir los cinturones, vamos a llamarlas proteínas transmembrana, como está aquí, justo miren, estoy mirando acá, vienen a ser las caderinas, que a su vez se asocian con otras proteínas para poder unirse, estas proteínas que acá las han llamado proteínas de unión, como pueden ser cateninas, para poder unirse a los cinturones en sí, ¿no? A los cinturones de, ¿qué dije? De actina. Entonces, su principal constituyente, vuelvo a señalar, es la actina, pero se ayudan para poder generar una unión transmembrana a las proteínas no especializadas caderinas. Miren qué importante resulta ser las caderinas, ¿no? Estas no especializadas, he mencionado que son varias, pero miren la caderina cómo está participando activamente de la estructura de otras proteínas, de otras uniones complejas. Y luego tenemos al hemidesmosoma. El hemidesmosoma, miren por qué le habrán puesto este nombre, ¿no? Hemidesmosoma. O sea, pertenece al grupo de los desmosomas, se parece al puntual, como les dije, en estructura, como lo ven allí. También a él pueden anclar los filamentos del citoesqueleto, especialmente los de queratina, pero la ubicación de los hemidesmosomas es muy particular. Como ven, están en la base, mírenlos acá. Ahí está la manito, mírenlos en la base, a los hemidesmosomas. Quiere decir que estas uniones, lo que me van a permitir es la unión célula, ¿con quién? Con la matriz extracelular. Eso es lo particular y por eso le han puesto el nombre de hemidesmosomas. Se encuentran especialmente confiriendo resistencia, especialmente abundantes en las mucosas, como la mucosa de la boca, la mucosa vaginal, también lo encontramos a nivel de la córnea, la piel, el esófago. Entonces producen tensión, ¿no? Tensión, resistencia a lo que son fuerzas mecánicas que podrían querer arrancar, ¿no? la célula del lugar. Entonces ahí actúan justamente los hemidesmosomas. Permiten la unión célula-matriz, más no la unión célula-célula, porque para la célula-célula están los desmosomas puntuales o los en banda, como dijimos. Por eso sostienen esta otra denominación. Pasemos a otro tipo de unión compleja. Salgamos de los desmosomas. ¿A qué otra vamos a estudiar? A las uniones estrechas, como les dije que también se llamaban, uniones sí, o también uniones íntimas, ¿no es cierto? Muy bien, las uniones estrechas están constituidas por unas proteínas que se llaman ocludinas y también por las claudinas, que como pueden ver forman una especie de red que también se intercomunica, ¿no? Se termina interconectando con la red de uniones estrechas de una célula aledaña.
no nos olvidemos que estas estrechas, ¿dónde se encontraban? Arribita nomás, ¿no es cierto? En la zónula ocluden, que justamente le daba el nombre. Y también ven cómo también participan una serie, miren, ahí están las claudinas y están las ocludinas, pero también participan otra serie de proteínas de unión, ¿no? Para permitir que éstas se empalmen y se estabilice con filamentos de actina del citoesqueleto. Y el último tipo de unión dentro de las complejas eran las uniones comunicantes. ¿Por qué se les llamará comunicantes? Ahí está su función, pues, ¿no? Estas hacen las veces como de poros, como de túneles, que se empalma el túnel de una, o sea, la unión comunicante de una célula con la comunicante de la célula aledaña, y por la parte interna, porque tienen, como les digo, una luz, un huequito, entonces por ahí pueden difundir diversos compuestos, especialmente mensajeros químicos. Entonces se entiende que estas uniones, como ven acá en la manito, les estoy mostrando el canal, ¿no es cierto? Proteínas, el canal que tienen preformado en el centro de su estructura, se entiende por qué a estas uniones se les confiere la función de integración metabólica, porque las células pueden reaccionar a unísono, a pesar que solamente a una le llegó el mensajero químico que generaba una respuesta celular. Este mensajero químico puede pasar a las subsiguientes por estas proteínas Nexus o GAP, ¿no es cierto? Ahora, cada uno de estos canales de comunicación, se consideran conexones. O sea, estas estructuras básicas de las uniones comunicantes se llaman conexones. No las vamos a llamar canal, porque eso nos podría, o sea, hacen las veces de canal, hacen una función de canal, pero ojo, no las llamemos canal, porque acuérdense que hay otras proteínas que sí tienen esa denominación. Estos son asociaciones de varias proteínas, son estructuras gruesas, no son una sola proteína, como les dije inicialmente, ¿no es cierto? Más o menos cada conexón, miren, cada conexón, entonces miren cómo el de esta célula se está empalmando exactamente con el conexón de la célula aledaña, para que el canal preformado que tienen en el medio se empalme exactamente y por allí puedan filtrarse, sobre todo mensajeros químicos, nutrientes, hasta desechos, por supuesto, pueden difundir por allí, ¿no? Ahora, cada conexón, miren aquí, en realidad está constituido de 6 gránulos proteínicos que se llaman conexinas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 gránulos proteicos que se denominan conexinas. Pero como les digo, cada conexina está constituida por varias proteínas diferentes, ¿sí? Aquí entonces, como pueden difundir, más o menos el huequito en sí, es de cerca de 1,5 nanómetros de diámetro, ¿no? Más o menos, como 1,5 nanómetros de diámetro. Pero el aparato, por supuesto, es mucho mayor, ¿no? O sea, el conexón es mayor, sino que el porito en sí es de 1,5. ¿Cuál es el grosor de la membrana? También sería bueno destacar, ¿no? En términos generales se hablan alrededor de 6 a 8 nanómetros, el espesor de una membrana. Eso me había olvidado de comentarles. Bien, a ver, ¿qué más vemos en esta gráfica? Ahí ven la estructura, ¿no? De las conexinas, que van a formar, como dije, un arreglo de 6. Acá me están mostrando de ellas, ¿no? Pero en realidad se ponen así radiales.